Colombia ha sido un país que ha vivido entre guerras. En el siglo pasado, desde la Guerra de los Mil Días, que enfrentó a liberales y conservadores y provocó la pérdida de Panamá, hasta la lucha contra los alzados en armas que integraron las FARC. Todo originado por la guerra entre liberales y conservadores, que comenzó en 1948 con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán y terminó el 1 de diciembre de 1957 con el plebiscito que originó el Frente Nacional. Es por esto que las negociaciones del conflicto colombiano han tenido un campo de actuación durante décadas que han marcado un anhelo de paz a nuestra historia nacional. Nos compete, pues, como colombianos, ciudadanos y víctimas, ser parte de los escenarios que permitan la construcción de un mejor panorama social, cultural, político y económico del país para la construcción de la paz. A continuación, se presentará una cronología de los procesos de paz de los gobiernos colombianos con las guerrillas izquierdistas. En 1981, con el gobierno del expresidente liberal Julio César Turbay, se creó una comisión de paz para iniciar conversaciones con la guerrilla. En 1982, el entonces presidente conservador Belisario Betancur inició una negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En 1983, el gobierno de Belisario Betancur y las FARC firmaron el Acuerdo de la Uribe, que incluyó el cese bilateral del fuego, la suspensión del secuestro y la apertura de espacios políticos para la guerrilla. El proceso a continuación fracasó y se rompió en 1987. También en este mismo gobierno, en 1984, se crea el Acuerdo de Corintio conjunto a el M-19 y el ELN. En 1988, con el presidente liberal Virgilio Barco, se comienzan los acercamientos de paz con las FARC, pero el exterminio a manos de paramilitares de ultraderecha de miles de militantes del partido izquierdista Unión Patriótica vinculado con esa guerrilla impide avanzar. Barco también inicia diálogos con la guerrilla del M-19 y expide una ley de amnistía. Y en 1990 firma un acuerdo de paz con el M-19 que entrega las armas, se reintegra a la vida civil y se convierte en una fuerza política. En 1991, el presidente César Gaviria inicia conversaciones con las FARC y el ELN, y en 1992 se rompe el proceso por el asesinato de un exministro secuestrado por la guerrilla. En ese mismo año se desmovilizan las guerrillas del EPL, el grupo indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, después de acuerdos de paz. En 1998, el presidente Ernesto Samper concede el estatus político al ELN en un esfuerzo por lograr un acuerdo de paz. El candidato conservador Andrés Pastrana gana la presidencia de Colombia con la promesa de iniciar un diálogo de paz con las FARC para poner fin al conflicto interno. El entonces mandatario retira las fuerzas militares y de policía de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados para que sirva de sede a la negociación. Tal hecho se conoció como la desmilitarización del Caguán, en las cuales se dieron las conversaciones en conjunto con las FARC que posteriormente fueron revocadas por la traición del comandante Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, hacia el Estado Nacional. También Pastrana quiso apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos tanto para la lucha contra el narcotráfico como para el conflicto guerrillero, que se llamaría el Plan Colombia, que lo firmó posteriormente el presidente Álvaro Uribe Vélez en su gobierno.
En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se da la política de seguridad democrática en las cuales se desmovilizaron las fuerzas paramilitares AUC. Uribe también cerró negociaciones junto a Juan Manuel Santos en los cuales lograron ciertos golpes certeros a las Fuerzas Armadas de Colombia. Se dan golpes como el bombardeo al Ecuador, en el cual se da de baja a Raúl Reyes, se da rescate de muchos rehenes secuestrados por parte de los grupos guerrilleros y se da la eliminación del líder Mono Jojoy. En el 2012, con el presidente Juan Manuel Santos, se anuncia a comienzos de septiembre que su gobierno y las FARC firmaron un acuerdo que establece un procedimiento, una hoja de ruta para avanzar en negociaciones de paz que comenzarán en la primera quincena de octubre en Oslo, Noruega, y continuarán en Cuba del 2015. El 23 de septiembre del 2015 se establece que el 23 de marzo del 2016 se firmaría el acuerdo de paz y se daría fin a las negociaciones con las FARC. Actualmente está terminado el primer año tras la firma de un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC, la guerrilla más grande que quedaba sobre el territorio latinoamericano. Coincidió la implementación de un acuerdo controversial con el enfriamiento de la economía y el inicio de la campaña electoral del 2018. En un ambiente así de caldeado fue difícil discutir los alcances y retos de la implementación y las perspectivas de construir una paz duradera. En este primer año, las FARC se desmovilizaron en más de 20 zonas del país, entregaron alrededor de 9.000 armas que fueron desactivadas bajo la supervisión de la ONU, revelaron información acerca de decenas de caletas que participan en actividades para desminar también los territorios. Han ido a varias comunidades a confrontar a sus víctimas y realizaron un congreso del cual emergieron transformadas en partido político. Al mismo tiempo, el Estado colombiano se unió a los desmovilizados, abrió cuentas bancarias, integró a muchos al sistema de pensiones, construyó campamentos y propuso decenas de proyectos de ley y decretos para poner en práctica. Congreso. El primer lío es que las inhabilidades que les pusieron a los que van a ser magistrados son tantas que entre 10 y 15 de los que ya fueron elegidos les va a tocar abrirse del parche. Lo segundo es que no sabemos ni dónde ni cómo va a funcionar esta vaina. No hay sede principal ni sedes regionales. No hay presupuesto. Hasta ahora solo hay 2 nombramientos oficiales. No hay funciones claras de quién va a hacer qué cosa. El bebé no tiene lo básico que necesita para caminar. Y ya está como tardecito, ¿no? Segundo, el gobierno está descuadernado con los cultivos ilícitos, que es otro tema gordo para acabar este conflicto. Mientras intenta hacer acuerdos con las familias cocaleras para reemplazar sus cultivos con otros como maíz, cacao, yuca o palma, el Ministerio de Defensa entra a la brava arrancando matas a lo que marque. Eso produce un montón de problemas. Por un lado, esos cultivos nunca van a dar la misma plata que una hectárea de coca. De entrada, les va a quedar jodidísimo convencer a esas familias que dejen de plantar lo que les da de comer. Por otro, el gobierno no les cumple ni les entrega la plata que les prometió. Además, las bandas criminales los tienen amenazados de que si cambian sus cultivos los matan. Y el gobierno también los jode si no. La opción de líderes llueve en la reinserción de guerrilleros no escampa. Si usted quiere que no haya más guerra, pues tiene que mantener ocupados a esos que antes se dedicaban a echar balas. Los exguerrilleros están esperando que los capaciten, que les den un trabajo o que les den alguna tierra para trabajar. Y en eso también están colgados el Congreso y el gobierno. Primero, los proyectos productivos están muy retrasados. Y eso significa que los exguerrilleros están perdiendo el tiempo echando pola en una hamaca, rascándose la barriga. Segundo, no tienen la seguridad suficiente y están llenos de incertidumbre. En un año se han presentado 40 amenazas y homicidios a los desmovilizados de las FARC. Y la ONU dijo que en las zonas de concentración solo quedan 45% de los exguerrilleros. ¿Dónde carajos está el resto? Con toda razón se están yendo, es que no les están dando ni media garantía. Si no les dan alternativas, pues adivine dónde van a terminar metidos otra vez. Así como está la cosa, uno comienza a ver que los únicos beneficiados fueron los rockstars de las FARC y el gobierno de Santos, que quedó bien parado ante el mundo entero. Pero pone peor cuando usted se da cuenta que en el Congreso ni se mosquearon para aprobar o al menos para estudiar los proyectos claves que benefician a la gente de a pie. Una ley de tierras,
paz, la repartición de los baldíos, la reforma política y los beneficios a los pequeños cultivadores. Eso se les olvidó. No, se nos pasó, realmente se nos pasó. Qué pena contigo. Si no se solucionan esos detallitos, vamos a seguir en guerra. Muy lindos podando la maleza del conflicto, pero haciéndose los locos con las raíces, ¿no? Todo esto nos demuestra que a nuestros líderes les vale huevo la paz. Están preocupados por conseguir votos y llenar su marrana. Nada más. Esa es nuestra Colombia en paz.